Continuamos en el Sol de las Noticias de la Sociedad. Hoy hemos invitado a alguien que le decía yo extra micrófono, pues estaba dentro de uno siempre ve en la vida, en el diario vivir, en el Facebook, en los medios de comunicación, gente que le cuenta qué personajes tienen algo de importante, pues en cosas del Evangelio, de los pastores, los profetas, pues uno también escucha, se interesa, se detiene un momento para escuchar a alguien, pero al invitado de hoy he tenido el privilegio de encontrarlo en muchos eventos, y en los eventos que lo he encontrado es siempre hablando de la palabra de Dios. Le decía yo a él que dentro de las personas que yo he querido entrevistar, me falta el pastor Rigoberto Castro y el pastor Jesús Lara, apóstol Jesús Lara de la iglesia La Cosecha en Comayagua, era otro de los que estaba en mi lista, y decía yo, algún día voy a tener yo el privilegio de poder hablar con él, y hoy se da esta oportunidad. Un gusto saludarlo. Apóstol, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que es un hombre muy ocupado en las cosas del reino, pero y también en el sentimiento solidario hacia las personas que tienen dificultades. Así que es un honor tenerlo esta mañana. Dios me lo bendiga. Igual para mí es una bendición estar con usted y con todos sus oyentes. Creo que estamos para servir. Cuando Dios lo llama a uno, la vocación más grande que debe desarrollar es el servicio a los demás. Y lo hacemos con todo el amor en Cristo. Siempre me gusta saber cuál es la trayectoria, ¿de dónde es usted originario, pastor? Soy originario de San Pedro Sula. ¿Y cómo fue a dar a Comayagua, pues? Bueno, la verdad es que en este caminar con Cristo, uno siempre está con las maletas preparadas para donde el Señor lo envía, y allá por 1992 nos llamó el Señor a servirle. Pasé unos 10 años en preparación con el apóstol Misael Argeñal, quien es mi padre espiritual y mi mentor, y el 2002 exactamente Dios me hizo el llamado para venir a Comayagua, y fui enviado a aperturar la iglesia aquí en esta ciudad. Pero usted en su carrera es de militar. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Y por qué por castigo lo meten al batallón, o lo agarraron como antes lo agarraban a uno, o fue una decisión personal? Yo entré al ejército el 4 de enero de 1982. Vengo de una familia de pocos recursos y con el deseo de querer prepararme, entonces me enlisté en el ejército. Yo fui voluntario. Entré exactamente 4 de enero y luego fui trasladado de San Pedro Sula, el 3er batallón de infantería, hacia Pinalejo, en el 2º batallón. Ahí fui formado en el 2º batallón de artillería en Pinalejo, 1982. ¿Qué cargo alcanzó dentro de las Fuerzas Armadas? Llegué a ser un sargento primero. Estuve en artillería del 82 al 86, y luego me trasladaron hacia la 105 Brigada, y allí me dieron la oportunidad de servir como instructor en el Liceo Militar del Norte, donde estuve hasta el 96. Así que me tiré unos 14 años sirviendo a mi país y a las Fuerzas Armadas, y durante todo ese tiempo lo aproveché para poder estudiar y prepararme, y gracias a Dios pues lo alcancé, hasta que el Señor me dijo, ok, llegó la hora que te vengas a servir a tiempo completo. Fue un llamado bien fuerte, muy fuerte. Y ahora, ¿por qué decide retirarse de las Fuerzas Armadas? Bueno, la verdad es que yo había perdido mi matrimonio, tenía 5 años de separado de mi esposa, y sin Cristo en el corazón y con toda la formación fuerte de disciplina, de responsabilidad, de carácter, tuvimos algunas dificultades hasta que el Señor me llama me llamó de manera frontal. Yo tenía a mi hijo grave
con recamiento en un pulmón y estaba a punto de morirse en el tórax. En una visita, yo regresé de nuevo hacia San Pedro Sula, tenía como unas 2 semanas de haberme convertido, y yo le dije: Señor, yo estoy dispuesto para servirte. Si sanas a mi hijo, le pones un pulmón nuevo, yo te voy a servir. Y así fue como tomé la decisión de servicio, aunque no me vine a servir a tiempo completo. Después de que le puse el pulmón nuevo, me quedé todavía otro tiempo más, y luego apareció mi hija, la segunda, con soplo en el corazón. No le pedí que la sanara, pero seguí todos los pasos correspondientes, solicité mi baja y me vine a servir al Señor. O sea que fue bien fuerte el llamado, porque era entre tomar una decisión y seguir al Señor sirviéndole, o mirar cómo mi familia se hacía pedazos, porque me reconcilió con mi esposa, restauró nuestro matrimonio y empezó todo un cambio en nuestro corazón y en mi forma de vivir. A veces resulta como imposible para el ser humano decir: no, hombre, ¿cómo? Y lo que decía la palabra o que dice la palabra de Dios, ser un hombre nuevo, convertirse, nacer de nuevo. ¿Es posible, apóstol, lograr ser un hombre nuevo? Sí es posible. Si nosotros, número uno, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y nos convertimos a Él, el Espíritu Santo, que es todo un caballero, entra en nuestro corazón y empieza a procesar, porque el cambio es un proceso, no es de un día para otro. Empieza el proceso de transformación y paulatinamente Él va operando en las áreas de nuestra vida, va cambiando nuestros pensamientos, que es lo primero con lo que empieza todo el proceso, nuestras actitudes, nuestras formas de hablar, nuestra forma de actuar, y poco a poco se va mirando el cambio. Aún la familia, los amigos se van dando cuenta que algo está pasando en nuestra vida. Entonces sí es posible. Él tiene el poder suficiente para transformar, no importa cuán duro sea nuestro corazón. Pero el Señor habla de diferentes maneras. Hay gente que con un susurro va y se acerca a los pies del Señor, se queda ahí, hace toda una vida en el cristianismo. Otros términos medios, tiene que pegarle un golpecito ahí para que reaccionen, pero otros van y Dios de repente se vuelve dramática la forma como Dios puede llamar al ser humano. ¿Hay se dan esas características en el llamado de Dios? Sí, se dan. Recuerde que Dios es omnipotente y Él tiene esa capacidad de poder transformarnos con un solo toque. Pero lastimosamente el corazón del ser humano algunos somos más duros que otros, más difíciles de tratar, y de acuerdo a nuestro corazón es que los procesos son diferentes, pero el Señor es el mismo, y de acuerdo a nuestra sensibilidad y a nuestra disposición, Él va a operar en el corazón. Yo no tenía alternativa, no tenía otra, era el único camino. Fue un impacto bien fuerte en mi corazón. Así que yo no tuve opciones de mirar a la izquierda o a la derecha, sino de tomar una decisión fuerte, de entregarme completamente a Él y de ponerme a los pies de mi apóstol, que fue mi mentor, empezar un proceso de formación que duró 10 años y luego pues venirme a tiempo completo a servir al Señor en el ministerio. Momentos como los que vive el mundo, esto de una pandemia, un país como Honduras donde 2 huracanes golpean, y entonces la gente, algunos empezamos a responsabilizar a Dios y empieza como la confusión. Es que el que se muere es porque vino el castigo de Dios y por eso se murió. ¿Cómo entender todo esto que ocurre y lo que ocurre en el mundo y en nuestro entorno, y poder definir cuándo las cosas son de Dios y cuándo es la responsabilidad que podamos tener como humanos? Bueno, primeramente dice la Biblia que Dios tiene el límite de nuestros días en esta tierra. Con pandemia o sin pandemia, el día que nos toca partir, partimos. Por un lado. Pero por otro lado, las consecuencias del pecado, de la rebelión, de la desobediencia, nos puede llevar a adelantarnos a la muerte.
Y recuerde que como nación hemos pasado una y otra y no hemos querido aprender. En su inmenso amor y en su gran misericordia, Dios ha permitido todo lo que nos ha pasado como nación, porque no solamente ha sido la pandemia, sino dos tormentas o dos huracanes que nos pegaron uno sobre el otro. Podríamos decir nosotros, es que Dios no nos ama, es que Dios nos está castigando, pero la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Yo creo que todas estas situaciones que hemos estado viviendo como nación solamente nos muestra el gran amor que Dios tiene por nuestra patria, el gran amor que Dios tiene por esta nación, y deberíamos de sacarle ventaja a todo lo que nos sucede, porque hay mucha tela que cortar atrás de todo lo que ha pasado, que vale la pena meditarlo a través de la revelación. La muerte ha rondado y está rondando este país. Bueno, ahora por una pandemia, pero la muerte siempre ha estado aquí en Honduras con la violencia, la criminalidad. Cuando medimos los niveles de violencia con respecto al COVID-19, yo creo que todavía la criminalidad va muchos pasos adelante, apóstol. Pero en esa vida compleja, en esa situación compleja, pues hay personas que han fallecido y familiares que quedan golpeados. De repente yo he visto a gente que muy pocas veces visitaban a su padre, pero se muere y ese día entonces empieza a llorar mañana, tarde y noche y empieza a responsabilizar a Dios. Dios, ¿por qué me quitaste a mi padre? Y tenía meses de no verlo y años y no les interesaba. Pero hay otra gente que sí le golpea y como que les cambia la vida y piden que los metan con el que se murió en el ataúd y su vida ya cambia radicalmente. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano desde el punto de vista espiritual con estos comportamientos? Bueno, yo pienso que alejados de Cristo difícilmente vamos a lograr entender lo que nos está pasando, estamos viviendo. Porque vienen los razonamientos, las conjeturas, buscamos a quién echarle la culpa y algunos de nosotros hemos tenido mucha hipocresía en el corazón, porque llegar a llorar donde un ser querido yace muerto y empezar a reclamar es casi hipócrita. Creo que el verdadero amor es el que siempre está pendiente de un ser querido, más bien un padre, una madre, un esposo, una hija, un hijo, y que está en todo tiempo, porque el amor no es que ahora sí, mañana no. El amor es un don de Dios, viene del cielo, y cuando abrimos el corazón y experimentamos ese amor, vamos a ser transparentes, vamos a ser genuinos, vamos a mostrar siempre, en todo tiempo, ese amor. Estamos mirando nosotros escenas desgarradoras. Difícil ver una familia separarse de un ser querido, más bien cuando es el esposo, cuando es el padre. Yo no quisiera estar en esos zapatos, ni quisiera vivir una situación de estas, aunque no estamos libres de esto, pero uno mira a la gente, mira a la familia, las esposas, los hijos, los escucha y uno se da cuenta la relación que había con ese padre, con esa madre, con ese hijo. Se da cuenta uno el nivel de amor que había en ellos, y uno puede hacerse parte aún sin haberles conocido de ese dolor y ese sentimiento. Siempre será difícil separarse de un ser querido, eso no lo podemos obviar. Siempre estaremos llorando, afligidos, y algunos sin revelación, pues echándole la culpa a Dios. Pero hay posibilidades de que ese sentimiento cambie acercándose a Dios. Claro que sí, porque no es lo mismo perder un pariente, un familiar cercano sin Cristo, a perderlo en Cristo. Porque dice la Biblia que ya no estén tristes como los que no tienen esperanza, ya que los que duermen en Cristo resucitarán primero. Entonces, la Biblia nos habla de una esperanza. Cuando uno sabe que ese ser querido estaba en Cristo, cuando uno tiene a Cristo en el corazón, no se va a poner triste. Lógico, nos va a poner a reír, ¿verdad? Pero no va a estar triste como los demás, sin esperanza, porque sabe uno que este ser querido solamente se adelantó, y tarde que temprano, en el regreso de Cristo por la iglesia, él resucitará primero. Y ¿por qué? Y bueno, de repente no sé si lo voy a plantear como una crítica, pero
Ya poco se habla, apóstol, de las calles de oro. Ya muy poco se habla desde los púlpitos de lo que Dios ofrece, la vida eterna. Como que ya no es algo atractivo el decirle a la gente que si se muere en Cristo va a tener la oportunidad de estar con Dios. ¿Qué pasó? ¿Se ha opacado el mensaje en algunas iglesias en este sentido y se han preocupado por otras cosas que son intrascendentes? Lastimosamente, los púlpitos se han alejado de estos principios divinos que no tenemos que dejar de hablar de ellos, como el rapto de la iglesia, la vida eterna, la morada celestial, la nueva Jerusalén, que es nuestra responsabilidad predicarla, pero la iglesia se ha visto invadida por una cantidad de pensamientos y de teologías humanas y que realmente van en contra de la palabra y en contra de los principios de nuestro Padre Jehová. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo debemos de volver a esos caminos, a esas sendas antiguas, debemos de volver a ese evangelio, porque el evangelio siempre será esperanza, el evangelio siempre será oportunidad, y no podemos nosotros dejar de predicar de que Cristo viene pronto, de que si tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la oportunidad de una vida eterna, de pasar la eternidad con el Padre. Ese debe ser un mensaje actual. Lastimosamente, cantidad de púlpitos están llenos de un evangelio barato, de un evangelio que alejado de Cristo y alejado de la palabra, y eso duele porque pueden haber congregaciones con mucha cantidad de gente, pero no estar yendo hacia el cielo, hacia la vida eterna, sino hacia la perdición, porque es fácil, la tela que nos separa del mundo es tan fácil que un hombre o una mujer puede estar amando algo, creyendo que son principios divinos y realmente son pensamientos de hombre. Ahora, muy poco también en contra del diablo. Lo mismo. Cuando el evangelio es un evangelio bajo una teología humana, el diablo no aparece en escena, porque se habla tanto de una cantidad de cosas que solamente alienan el alma de la gente, emocionan, y el evangelio no es para emocionar, el evangelio es para confrontar, para transformar, para cambiar. Y cuando ese evangelio se predica tal como Jesús lo pidió, van a haber cambios en la vida, y a la gente le va a llamar la atención, a la gente le va a atraer que le digan la verdad, porque el que realmente lo ama le va a decir la verdad, y si no lo ama no le va a decir la verdad, aunque hay verdades que se están predicando en el púlpito que son verdades de hombres, que no tienen nada que ver con Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos en lo que vivimos. Ahora, veo y escucho a diario, apóstol, en programas en radio, en la televisión, a los brujos. Ya los brujos casi hablan igual a los evangélicos. Hablan de Dios, le dicen que le van a resolver el problema, que ellos conocen el futuro, lo tratan de hermano. Hay una confusión en el mundo. Para entender esas cosas de espirituales, ¿qué es lo que debe hacer el ser humano? Bueno, número uno, el verdadero cristiano tiene el discernimiento del Espíritu. Cuando tenemos al Espíritu Santo, por muy bonito que una persona hable, por muchas cosas que pueda hacer, porque el diablo también se viste de ángel de luz, no nos van a engañar. El Espíritu Santo nos va a revelar realmente cuando algo es contrario. Recuerden aquellos brujos que salieron al encuentro de Pablo hablándole palabras que parecían que eran buenas. Y Pablo lo que hizo fue reprenderlos, porque sabía que no venían de Dios, aunque les decían siervo. Entonces cualquiera le puede a usted siervo, ungido, y si no estamos bien plantados en la palabra y no tenemos el discernimiento del Espíritu, nos van a engañar o nos van a emocionar. Y yo creo que los verdaderos cristianos nos movemos por convicción, ya no por emociones. Los años son etapas, son ciclos. Se cierra un ciclo, se abre otro. Y en el ser humano como que tendemos a decir, no, cuando
a partir del 1 de enero mi vida va a ser diferente, que voy a empezar a tener, a cuidarme, a correr, a ponerme a dieta, a guardar el dinero, voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar. Siempre como que los fines de año y los inicios de año, o los principios de mes o fin de mes, o fechas importantes también marcan el deseo de la gente de poder cambiar. Es real. Sí, pero a veces solamente como un dicho, ¿verdad? Sí. Solo como un dicho. O sea, yo he escuchado una cantidad de gente que ya para finalizar en diciembre, en enero entro al gimnasio, en enero me pongo a dieta. Y lo mismo nos va pasando en Cristo, vamos posponiendo. Hoy sí me voy a meter con el Señor, hoy me voy a determinar, voy a empezar a servir, me voy a comprometer en el servicio, me voy a preparar para servirle a Él. Siempre estamos posponiendo. Entonces, la falta de enfoque y la falta de propósito y destino profético nos lleva a veces a estar posponiendo nuestra vida, y por eso es que nunca avanzamos, porque el creyente que se determina, el creyente que abraza tu propósito, el cristiano que se encuentra con ese destino profético, ese cristiano va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Va a estar claro en el propósito para su vida en esta tierra. Va a trabajar con objetivos claros y va a estar enfocado en lo que significa servir y seguir a Cristo. Para aceptar a Cristo hay que ir preparado, o hay que ser como el paracaidista, lanzarse al espacio, a lo que salga. Porque hay gente que dice, no, cuando usted le habla de la palabra de Dios, le dice, no, es que en este momento no estoy preparado. ¿Cómo debe ser la mentalidad de alguien que quiere cambiar su vida y lo quiere hacer a la luz del Evangelio? Bueno, tomar una decisión. El ser humano nunca va a estar preparado para recibir a Cristo, nunca va a estar preparado para dejar de cambiar. Yo creo que el entregar su vida a Cristo es una decisión. Yo decido hoy. Si nosotros vamos diciendo no estoy preparado, el diablo nunca lo va a dejar que se prepare. Esta es una determinación, y como decía usted, es como lanzarse del avión y con la fe que el paracaídas se va a abrir. Aunque aquí no es un paracaídas, es el poder de la sangre de Cristo transformando y cambiando. Pero cuando tomamos decisiones, yo creo que Dios anda buscando hombres y mujeres de decisión, hombres y mujeres que sean determinantes, porque los tibios no funcionan en Cristo. O somos fríos o somos calientes, pero no estamos con medias tintas de que hoy sí, mañana no. ¿Es ahora o es ahora? Todo esto que ocurre nos debe de hacer reflexionar, pero yo me sorprendo, apóstol Jesús Lara, en el caso del alcohólico. El alcohólico sufre, llega a momentos de sufrimiento impresionantes, llega y lo golpea el alcohol de la manera más cruel y dice, no, yo tengo que dejar de beber. Medio se recupera, medio se levanta y al poco tiempo vuelve al camino. Y eso también puede ser en la otra vida, no necesariamente el que bebe alcohol, sino los que somos pecadores, que hoy decimos, no, Señor, a partir de hoy no peco, y al siguiente día estamos en una situación dramática. ¿Qué pasa con el ser humano en esas condiciones? Pero mira lo que dice la Biblia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ese doble ánimo nos lleva a ser inconstantes e indecisos. Y Apocalipsis lo dice fuerte. O eres frío o eres caliente, pero si te mantienes indeciso, que sí que voy a cambiar, que ahora lo voy a dejar, y nunca lo deja, terminará perdiendo su vida, perdiendo la vida eterna, porque nunca ha tomado decisiones. Y los templos están llenos de gente indecisa, están llenos de gente que no sabe qué hacer, y con esos mensajes frívolos y de emoción, un hombre no va a tomar decisiones. El hombre toma decisiones cuando lo enfrenta a la palabra. Cuando la palabra le pega en el corazón, el Espíritu Santo lo va a convencer. De otra manera, los seres humanos ahí vamos a estar, ahora sí, mañana no, y nunca vamos a avanzar. Esos mensajes de emoción, ahí se habla ya ahora, más parecen psicólogos los predicadores y las predicadoras que gente hablando del Evangelio. ¿Qué pasó?
¿Qué nos ha pasado en los últimos años? Cuando los ministros olvidamos los principios, nuestra responsabilidad como ministros es la oración y la palabra. Cuando abandonamos el altar de Jehová, los mensajes más van a parecer motivacionales, van a aparecer programas de entretenimiento, pero cuando se tiene una relación con el Padre, una relación cercana con Cristo y con el Espíritu Santo, siempre va a haber un mensaje fresco que nos va a confrontar, que nos va a pegar, que nos va a tocar. Entonces yo creo, y no quiero entrar en una crítica porque es falta de ética ministerial, pero necesitamos orar para que la iglesia en general regresemos al primer amor y volvamos al altar de Dios, volvamos a la revelación, a la búsqueda de su presencia, donde Él nos hable y nos diga realmente lo que queremos, lo que debemos de hacer, porque si no, seguiremos escuchando mensajes así, mensajes motivacionales, nada más de inspiración, donde hay muchos gritos pero no hay lágrimas. Y en este tipo de situaciones, el país en los últimos años se ha visto impactado muy fuerte en el tema político. ¿Ha afectado el hecho de que pastores evangélicos agarren bandera o se atrevan a vertir acciones proféticas sobre los gobernantes? ¿Cómo ha incidido esto en el ánimo del ciudadano? Bueno, da lástima y da pena, porque creo que nuestra responsabilidad como hermanos ministros es confrontar con la verdad, es hablar con la palabra. Cuando nos hacemos hacia un lado o hacia otro, o cuando tomamos una bandera como pastores, realmente o no tenemos llamado o el diablo nos confundió, porque creo que cuando hay llamado sabemos a quién servimos y hacia dónde estamos caminando. No, nuestra dignidad y nuestra posición no será negociable con nada ni con nadie, porque sabemos quién nos ha llamado. Entonces creo que nuestra responsabilidad como verdaderos ministros del Señor es predicar el Evangelio, es guiar a una nación hacia la verdad, hacia el cambio, hacia la transformación. El que los pastores se involucren en política, lo único que hacen es afectar más el corazón de la gente y traer más confusión al pueblo. ¿Usted está en contra de que los pastores puedan buscar cargos de elección popular como tales, los pastores? Bueno, si hablamos de verdaderos pastores, sí. El asunto es que como hay tanta gente que son mercaderes del Evangelio, esta gente ya no se puede llamar pastor. El que anda peleando, buscando una posición en el gobierno, no importa cuál sea, realmente o no tiene llamado o hace tiempo lo abandonó. Porque yo creo que si estoy claro en que Cristo me llamó para servirle, yo no voy a estar mirando a la izquierda o a la derecha. Yo estoy enfocado en servirle a Cristo, en predicar la palabra, en servir, en ayudar al prójimo. Si vamos a ayudar al prójimo, desde nuestra plataforma podemos hacerlo. Es más, la responsabilidad de ayudar al pueblo no es de un Estado, es de la iglesia. Y cuando la iglesia, o cuando algunos pastores, entre comillas, quieren irse a una posición del Estado disque para servir, realmente eso es una mentira, es una falacia. Y por eso es que Dios no ha permitido en esta nación que pastores o apóstoles o profetas lleguen a una posición. Han sido cantidades las que se han involucrado en cada elección, y yo no miro a uno que haya resurgido. Y los que decían ser cristianos y que llegaron a una posición, después de un tiempo se apagaron y dejaron de hablar como hablaban al principio. Ahora, en eso de los llamados, acláremelo, porque yo tengo un alto concepto de su persona y cada vez que yo lo oigo predicar es de satisfacción para mi alma y para mi familia, es de agrado, y quiero decirlo públicamente, aunque no he tenido yo la oportunidad de relacionarme cercanamente con usted, pero tengo el más alto concepto de lo que es un predicador del Evangelio. Y lo voy a reiterar, lo dije al principio del programa, usted huele a oveja. Usted es un hombre cercano a su iglesia, es una persona que las 24 horas del día
no solamente es de hablar del Evangelio, sino que es cercano también a la problemática que vive el hermano en el aspecto de darle ayuda, de colaborar con ellos. Y yo siento una admiración por su trabajo pastoral, y que es de mucho respeto también de nuestro apóstol, nuestro padre espiritual, el pastor Mario Carvajal, que nos lo pone a usted como muestra de ese trabajo y esa entrega por el Evangelio. Usted dice mercaderes del Evangelio. ¿Cómo identificamos a un mercader del Evangelio? Sencillo, el que tiene llamado de parte de Dios, el que está cumpliendo con esa vocación, su único deseo va a ser servir, y va a vivir cercano a la gente. El día que un pastor deja de oler a oveja, deja de ser pastor. Entonces, cuando somos inalcanzables, cuando nadie se nos puede acercar, lastimosamente nos separamos del verdadero llamado, nos separamos de esa unción. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siempre estaba entre la gente, y si Él, siendo Dios, estaba entre la gente, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos que por misericordia y gracia le servimos para separarnos de la gente o volvernos inalcanzables? Yo creo que el día que el pastor ya está necesitando intermediario, enterró su llamado, y no es un líder ni un siervo, sino un capataz, alguien que se preocupa por su bienestar y no por el bienestar de la gente. Me agrada eso cuando dice que tiene que ser cercano y que no tiene que tener intermediarios. ¿Cómo lo debemos de entender entonces eso? Cuando no hay intermediario, el pastor debe ser pronto a estar ahí, que si alguien le busca, no, mire, tiene que hablar con otra persona para poder accesarlo. No, porque cuando Jesús llegó al pozo con sus discípulos y la samaritana estaba allí, e inmediatamente habló con él, no le dijo, no esperen que vengan los discípulos para que los atiendan. Cuando Zaqueo estaba en el árbol sicómoro y le dijo, Zaqueo, baja de allí, no le dijo, Pedro, atiende a Zaqueo. O sea, nosotros miramos en cada ejemplo de Jesús y yendo con una respuesta hacia la gente. El verdadero llamado, o el siervo o la sierva de Dios que tiene llamado fuerte, siempre va a tener una respuesta para la necesidad de la gente, siempre va a estar pronto para atender. Yo no puedo ni podría enviar a la gente a que lo atienda a otro. Creo que si Dios me llamó, yo soy el responsable de atender a la gente, porque ese es mi llamado como pastor. Hay gente que es reacia a entender esto de los milagros y creen que esas son historias que se encuentran en la Biblia y que solo el Señor Jesucristo y sus apóstoles eran los capaces de hacer milagros. ¿Hay milagros en la actualidad, apóstol? Claro que hay milagros. Recuerde que cuando Jesús estaba a punto de partir, dijo, en mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice. O sea, Jesús dejó activada una promesa que si la tomamos y la creemos y la ponemos por obra, vamos a mirar milagros. Este año para nosotros ha sido estupendo, porque hemos mirado 2 milagros de cáncer, y ahorita en medio de esta pandemia, gente que se ha dado cuenta que suceden milagros en nuestro ministerio, ya allí entubados y ya casi desahuciados, nos han pedido que oremos, y esta semana previamente un doctor hizo una pequeña petición ya desahuciado. Los médicos le dijeron, usted se va a morir, colapsaron sus riñones, colapsó su corazón, usted ya no puede seguir viviendo, el medicamento no lo recibió, no lo aceptó, y él logró hacer una pequeña llamada. Hicimos una oración en el altar sin ponerle las manos en él, porque no es el pastor, es el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, de acuerdo a la fe con la que oramos. Y este doctor ya nos mandó un video testificando, y gracias a Dios el Señor lo sacó prácticamente de la muerte. Los médicos dijeron, solamente un milagro pudo levantarlo. Así que yo soy testigo y a la vez doy testimonio de que los milagros siguen existiendo mientras se predique el Evangelio de Cristo tal como debemos de hacer. Ahora, en esto de los milagros, hay gente que cuando ya está en ese corredor de la muerte,
o está en una situación complicada de materia económica, o porque no tiene un trabajo, o porque el hijo se le porta mal, o porque va a perder el marido, o porque se le va a ir la señora, recurrimos a esa acción de pedirle a Dios que nos haga un milagro. Y entonces la señora que tiene 5 años de estar esperando de que el marido deje de beber, que tiene 10 años de estar pidiendo salir de las deudas, y dice, bueno, mi milagro no llega. ¿De quién es la decisión del milagro? ¿Puede ser una decisión personal o es una decisión de Dios que el milagro llegue? Bueno, 2 cosas. Número 1, recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante nuestra fe. Pero por el otro lado, y más importante, Dios es un Dios de misericordia. Y Dios tiene misericordia con los que tienen misericordia. A veces Dios va a hacer cosas que no van a tener sentido para nosotros. Porque ¿por qué sanó a fulano y no sanó a mi papá? Dentro de su soberanía, Dios va a sanar a quien Él quiera. Y hemos orado por pastores y se los llevó el Señor. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué no levantó al pastor si él predicaba? Esa es la soberanía de Dios y es la que nosotros tenemos que respetar, porque va a ser así. No todos a los que le ponemos las manos se van a sanar, eso es seguro, pero hay que entender esto: no es porque yo les ponga las manos que se sanan, sino porque tenga fe y porque el Espíritu Santo opere en él. Nosotros los pastores no sanamos a nadie, solo somos instrumentos en las manos de Dios. Cuando extendemos las manos en fe, es el Espíritu Santo el que obra y lo va a levantar. Ahora, es importante que esa persona se acerque con fe y que nos pongamos de acuerdo en la misma fe, porque en el acuerdo hay un poder para desatar ese milagro. Pero muchas veces no se va a dar el milagro, y yo lo he mirado en muchas ocasiones. Entonces tenemos que aprender a aceptar su voluntad perfecta. Y me recuerdo yo, y bueno, siempre, no sé por qué, desde hace muchos años, se lo tengo que confesar, apóstol Jesús Lara, hay un texto de la Biblia que me ha llamado a mí la atención, y es aquel hombre que estaba en el pozo y en determinado tiempo llegaba el ángel y removía las aguas, y había oportunidad de solo un milagro, y dice la Biblia que estuvo como 30 años ese hombre esperando que se diera eso, pero llegó el Señor Jesús y lo sanó. Siempre nos puede pasar a muchos, estamos hace 30 años esperando un milagro y no nos damos cuenta que tenemos ahí cerquita a quien es el que abre la llave para que los milagros se hagan de manera inmediata. Podemos estar en esa misma condición. Claro, ese es un ejemplo. El ejemplo del paralítico creo que debe hacernos reflexionar a nosotros, porque este paralítico tenía a Cristo, el que mandaba al ángel a remover el agua, y no se había dado cuenta que ahí tenía su milagro. Nosotros mismos podemos tener de frente a Cristo y a su Santo Espíritu para operar un milagro, y por estar embebidos o afanados en otras cosas, nos descuidamos, nos desenfocamos y podemos estar reclamando y quejándonos, y Cristo ahí frente para hacer el milagro. Este hombre dijo, es que cuando el ángel viene y remueve el agua, otros más rápidos se mueven y entran al agua, y yo no tengo nadie. Oiga, estaba frente al Todopoderoso y decía, yo no tengo a nadie que me ayude a meterme al estanque. Jesús muchas veces llega cuando nosotros pensamos que nada va a suceder o que no tenemos a nadie. Yo siempre estoy diciendo, no digamos que estamos solos, no digamos que nadie nos ama, no digamos que no tenemos a nadie, porque el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, no solo murió por usted y por mí, murió por toda la humanidad, y los que nos acercamos a Él confiadamente, lo adoramos y le creemos, vamos a recibir ese milagro. ¿Hay milagros solo para los que son santos o hay milagros para los que somos pecadores? ¿Hay calificación para eso? La misericordia de Dios es tan extraordinaria que usted va a ver gente que no se congrega, que no ha estado un discipulado, y de repente recibe un milagro, y usted dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Si este ni se congrega. O el primer día que llegó solo a recibir el milagro. Yo le decía a alguien, porque me hacía la pregunta, y le decía, ¿sabes qué? Anótale un cuaderno para que cuando llegues al cielo lo primero que le preguntes a Jesús es por qué lo sanó, si él nunca
estuve en un discipulado. Entonces, debemos de estudiar un poquito más a profundidad lo que significa misericordia. Es una palabra demasiado amplia y nosotros la hemos tenido en tan poco. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia y a veces va a permitir un milagro en una familia que nunca ha querido nada con Cristo para que abran su corazón o para que tengan la oportunidad de acercarse a Él. No tendrán la excusa de que Cristo no llegó a su casa, porque puede llegar a través de un milagro y darle la oportunidad de conocerlo a Él. Este tema de la misericordia, dice la Biblia que las misericordias cada mañana son nuevas, pero apóstol Jesús Lara, ¿es para los que tienen el diploma de discipulado? ¿Es para los que ya tienen el título de pastores? ¿Para quiénes son esas misericordias cada mañana? La misericordia es para todos. El sol sale para buenos y para malos. La lluvia cae para buenos y para malos. Dios hace que sus misericordias sean nuevas cada mañana para todos. Ahora, quienes accesamos a esa misericordia, ese es otro asunto. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para todos. Lastimosamente, hemos tratado de hacerle creer a la gente que la misericordia solamente es para los que estamos dentro de un templo. No. Entonces Dios sería injusto solamente haciendo vertir la misericordia para los que estamos en un templo. Dios hace que su misericordia sea nueva cada mañana para todos. Que no todos las accesamos, ya es otra situación. ¿Y cómo entendemos la misericordia? ¿Cómo podemos decir el término de misericordia? ¿Qué es la misericordia para el ser humano? Venida desde Dios. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de repente dramático. Un joven fue todo el tiempo rebelde, violento, malcriado con su mamá, hizo algunas cosas incorrectas, fue un delincuente, y a 5 minutos de morir o a 3 minutos de morir, él entregó su vida a Cristo. Yo le pregunto, ¿se salva? Si toda la vida fue un delincuente y a 3 minutos para morir le entregó su vida a Cristo. No, ¿se salvará? ¿O se salvó este muchacho si 3 minutos antes de morir le entregó su vida a Cristo? Bueno, si me lo pregunta desde el punto de vista humano, yo diría, no hombre, ese fue frito, se va directamente allá a la caldera del diablo. Pero visto desde los ojos de Dios, me imagino que le da la oportunidad. Allí es donde opera la misericordia de Dios. Imagine que este muchacho toda la vida fue violento, toda la vida fue un delincuente, y ya para morir le entrega su vida a Cristo. ¿Qué fue lo que operó en él? La misericordia de Dios. Y si no existiera la misericordia de Dios, entonces los que son delincuentes, los que son perversos, no tendrían oportunidad de arrepentirse ni de salvarse. Entonces, mucha gente yo le hice esta pregunta y me dice, no, pastor, no, ese era delincuente toda la vida, ese no se salvó, ese fue al infierno. Yo digo, ¿y la misericordia de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Entonces, allí es donde opera la misericordia de Dios. Entonces, es algo que no podemos entender, o que de repente vamos a conjeturar a razones de decir, no, hombre, Dios es injusto. No. Dejemos a un lado la justicia, porque aquí estamos hablando de misericordia. En su misericordia, el que se arrepiente, no importa que toda su vida haya sido un perverso, si se arrepintió en el último momento, se salvó por la misericordia de Dios. En esto del ser humano y la política y lo que ocurre en nuestra Honduras, pues a veces la gente dice, bueno, ¿cómo es este que estuvo en el gobierno o robó? O de repente vemos un muchacho tatuado y viene de una vida, como usted lo señalaba, de crimen, de violencia, de consumo de drogas, alcohol, prostitución, de todo lo que se quiera. Entonces, ¿cómo alguien puede venir a decir hoy que cambió su vida y que Dios lo va a perdonar por todos esos crímenes que hizo? ¿Hay capacidad de Dios para perdonar cualquier cosa que un ser humano de lo peor haya hecho? Si se arrepiente y pide perdón, sí. La clave de la salvación es el arrepentimiento. Es el pedir perdón. Por muy malo que sea, por muy perverso que haya sido,
si este hombre o esta mujer pide perdón y se arrepiente realmente, si se vuelve a sus malos caminos, Él es justo y fiel para perdonar sus pecados. Esa es la grandeza del Padre que tenemos. Esa es la hermosura del Cristo de la gloria, que si nosotros confesamos que Él es nuestro Señor, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos volvemos de los malos caminos hacia Él, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Por eso es que yo le sirvo a mi Cristo, porque yo digo, Él es un Dios de oportunidades. Y si los seres humanos cambiamos, si los seres humanos pedimos perdón y nos arrepentimos, si nos volvemos de nuestros malos caminos hacia Él, siempre lo vamos a encontrar con ese amor y misericordia para perdonarnos. Hay gente que dice, no, pero ¿para qué me voy a congregar yo si yo no necesito de congregarme? Si Dios está en todo lugar y está conmigo. ¿Cuál es la importancia de congregarse? Bueno, número uno, la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Note usted que ubica una palabra, costumbre. La costumbre es una palabra que viene de un origen de satanismo o de brujería. Es costumbre que la gente no quiera decidir volverse hacia el Señor. Pero por el otro lado, es importante congregarse. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mentoreados, discipulados. Sin discipulado no hay transformación, sin discipulado no hay cambio. Es el discipulado en el corazón del creyente que lo hace diferente, que lo va cambiando paulatinamente. Nosotros como oyentes, aunque seamos buenos, nadie se salva por ser bueno. La gente se salva por la misericordia de Dios, por esa sangre de Cristo, pero por arrepentirse y convertirse. Buenos hay un montón en la vida, pero les aseguro que al final de la historia no se van a salvar por ser buenos, sino porque tomaron la decisión de reconocerlo a Él como su Señor. Bien, tenemos ahí un pequeño problemita, ahí ya recuperamos ya la imagen. Ahora, esto es cajonero para ustedes los pastores y los apóstoles y la gente que está en la iglesia. Ahí estamos bien. Apóstol Jesús Lara, el mayor crítico del diezmo es aquel, o de la ofrenda, es aquel que estuvo en el Evangelio y nunca dio nada. Entonces se sale del Evangelio y se han convertido en críticos del diezmo. ¿Qué es el diezmo y cómo debemos de entenderlo? ¿Y qué es la ofrenda como tal? ¿Qué bendición viene alrededor de la ofrenda y el diezmo? Bueno, número uno, el diezmo no fue instituido en la ley, ¿verdad? El diezmo inició con Abraham antes de que existiera la ley. Y el diezmo tiene que ver con la honra. Los diezmos no se los doy al Señor, se los traigo. Y cuando yo le traigo mi diezmo al Señor, Él me ha prometido abrir las compuertas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Pero lo otro que es más importante, que no lo atendemos, es reprender por nosotros al diablo para que no nos robe. Yo conozco un montón de gente que critica lo del diezmo, y ellos le diezman a la cervecería todos los meses debiendo, le diezman a la tabacalera fumando, y dan más del diezmo, porque las cantidades que gastan cada fin de semana en bebida son enormes. Entonces, eso es doble moral, porque están criticando el que le damos al Señor, y ellos le dan a la cervecería y le dan a la tabacalera. Entonces, siempre van a haber críticos, y muchas veces los críticos de gente que estuvo en el Evangelio, que nunca honró a Dios, que no entiende lo que es la honra, y ahora se vuelven críticos. Pero yo creo que el diezmo, número uno, es un principio de gratitud, de honra. Yo disfruto, mi familia disfruta que honremos al Señor, y le damos porque hay gratitud en nuestro corazón, porque entendemos que Él es nuestro Padre y que ocupa el primer lugar de nuestra vida. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestro corazón, nos va a ser fácil honrarlo. La ofrenda es parte de la gratitud, esa se la traemos, pero la ofrenda es mayor que el diezmo, porque la ofrenda no tiene límite, y eso demuestra la gratitud que hay en nuestro corazón. El diezmo es una honra y la ofrenda es parte de la gratitud. Debemos de practicarla. Si lo hiciéramos, fuéramos diferentes. ¿Por qué Israel es tan bendecido? Porque Israel, no importa la nación donde se encuentra un israelita, desde allí le hace llegar los diezmos al Señor. Ellos siguen honrando a Dios como principio.
y no hay nación más bendecida en toda la tierra que Israel. Bueno, estamos ya en la recta final, apóstol, y yo quiero darle un tiempo para que usted, aparte de todo el mensaje que nos ha dado durante esta conversación que hemos tenido, también podemos dejar a alguien, algo en el corazón de mucha gente que hoy está triste, sola. Tiene un montón de gente a su alrededor, pero están solos. He escuchado yo testimonios de jugadores de fútbol, de cantantes, que dicen, estaba en lo más impactante de mi carrera, lleno un estadio con miles y miles de personas. Se terminó el concierto, me fui para el hotel y me sentía solo. Pues hay gente que se siente sola, triste, deprimida, que ve todo con negativismo, que está pendiente de lo que el mundo se dedica a multiplicar, que las situaciones van a ser complejas, que las situaciones van a ser difíciles, que aquí ya no se va a poder vivir, y eso yo lo vengo escuchando desde mi papá vendía y mi mamá tenían negocios en el mercado y costaba 10 centavos la libra de azúcar, y le subían 2 centavos a la libra de azúcar y decía la gente, aquí ya no se va a poder vivir. ¿Por qué? No, es que aquí ya le subieron al azúcar 2 centavos, ya le subieron 5 centavos al bus, valía 10 y lo subieron a 15, aquí no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y 40, 50 años después, escucho el mismo mensaje. ¿Qué le podemos decir a ese que cree que ya todo está perdido, que ya para él no hay oportunidad? Hombres y mujeres que creen que esto es lo peor que les ha ocurrido, haber nacido. Desde la visión de Cristo, ¿qué es lo que le podemos decir? Bueno, a todos los que nos sintonizan, y no importa el lugar donde estén o lo que estén pasando, yo quiero decirles que ese vacío en el corazón solo lo puede llenar Cristo, y que si se sienten solos, que están desesperados, afligidos, si están emproblemados en su corazón, le den una sola oportunidad al Espíritu Santo para que opere en sus corazones, y Él tiene el suficiente poder y ese amor infinito y esa bondad, esa ternura para operar en su corazón, y créanme que sus vidas dejarán de ser las mismas y entenderán lo que significa realmente amar y servir a Jesucristo. Tú que la estás pasando difícil, tú que no tienes empleo, tú que has estado en gran dificultad, tú que estás triste por algún ser que has perdido, déjame decirte que Cristo es la esperanza, que Cristo es la oportunidad, que Él está a la puerta de tu corazón. Si se lo abres, Él va a entrar, va a sanar tu corazón, va a sanar tus heridas y te va a propiciar una oportunidad de esperanza, de paz y de confianza. Hay una gran diferencia entre estar afligido sin Cristo y estar afligido teniendo a Cristo, porque Cristo siempre será nuestra fortaleza, nuestro sustento, será nuestra vida. Ábrele tu corazón a Cristo, dale una oportunidad al Señor y créeme que cambiará tu atmósfera y cambiará tu vida y serás diferente y te convertirás en bendición para tu familia y para los que te rodean. Muchas gracias, apóstol. Ha sido grato poder conversar con usted y pues el contacto, y yo le advertí a usted que tenía el permiso de su señora esposa, la pastora, a quien yo le tengo mucho aprecio, le sigo a través de las redes, sé que es una mujer también entregada al Evangelio de manera plena, junto con sus hijos, y eso es, más ese mensaje permanente y el trabajo que usted hace en diferentes comunidades, que en una próxima invitación vamos a hablar de toda esa proyección social que usted tiene desde la iglesia La Cosecha en Comayagua. Les pido a Dios nos dé la oportunidad de poder saludarlo personalmente, estrecharle su mano y un fuerte abrazo, y mi cariño y mi respeto de parte de mi familia también, que sentimos admiración por el trabajo que usted hace, y sin duda que esto es debido al testimonio de vida que usted tiene, y eso nos hace sentir agradados de ser su amigo. Muchas gracias, apóstol. Igual, a la distancia, un abrazo, saludos a su familia y bendiciones a todos los que nos han escuchado. Que Dios siempre agrande la gracia y el favor sobre su vida y haga multiplicar todo lo que llegue a sus manos. Lo bendigo. Bueno, ha sido el apóstol Jesús Lara del Ministerio de la Cosecha en Comayagua.
A ustedes gracias por la sintonía, los invitamos para que continúen con la programación del único y más